Hola, que Dios te bendiga en este día que Dios nos ha regalado, precioso domingo. Te habla Micaela y te da la bienvenida. Y la Iglesia Comunidad Cristiana en su presencia también te bendice, te saluda, te abraza en este día y anhela que seas muy bendecido y que hoy puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida, la palabra que hoy Dios suelta, que seguramente es de edificación y de bendición para vos. Yo te quiero animar y te quiero compartir una palabra y hablarte de dos mujeres, de dos hermanas, de Marta y María. En Lucas 10, del 38 al 42, vemos un relato, una historia donde dos hermanas reciben a Jesús porque Jesús era amigo de ellos, de la familia, entonces en su hogar lo reciben. Y yo te quiero contar y te lo voy a hacer breve y te voy a leer algunos versículos, no todos, pero voy a leer algunos puntuales. Como bien algunos conocen esta historia, pero si no la conoces te cuento que Marta es una de las hermanas y María es otra. Marta estaba tan afanada por preparar todo en su casa, ¿no? Cuando estaba Jesús. Ella estaba con muchos quehaceres. Por quizás se le acumuló mucho trabajo y no llegó a terminar todo cuando Jesús llegó. Pero la cuestión es que Marta estaba sirviendo, dice la palabra, que estaba haciendo muchas cosas. Pero dice que la palabra que cuando Jesús comenzó a hablar, María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y yo leía y pensaba un poco, ¿no? Que al ver esta situación donde María estaba sentada y mirándolo, escuchando lo que Jesús decía, Marta se quejaba, ¿no? Y le decía al Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le respondió en Lucas 10:41 y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿No? Que podamos en este día elegir adorar al Señor, postrarnos a sus pies, y hoy día te invito a que escuches las palabras de Dios que hoy va a soltar para tu vida, que puedas estar atento, que dejes todo lo que tenés que hacer por un momento nomás y pongas atención a lo que Dios quiere hablarte en tu vida. En Juan capítulo 12 también vuelve a tocar la historia, ¿no? de estas capítulos 11, perdón, estas dos hermanas. Pasa una situación en que Lázaro, su hermano, muere. Y Lázaro estaba enfermo y Marta y María mandaron a llamar al maestro. Cuando Jesús llegó, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y cuando, ahí te leo el capítulo, Juan 11, versículo 20, dice, Marta, cuando oyó Jesús que venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Acá vemos el reconocimiento de Marta, ¿no? Cómo reconoció esta vez, lo primero que hizo fue correr a los pies de Jesús. Fue corriendo a reconocer a Jesús, ¿sí? Pero dice que cuando Marta habla al oído de María, un poquito más abajo, si lo podemos leer en el versículo 29, dice que Marta le dijo al oído, el maestro te llama. Y ella, cuando oyó lo que le dijo, se levantó deprisa y vino a él. Y en el versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no hubiera muerto mi hermano.
Y veo esto. Marta ya había reconocido a Jesús, pero María dice que reconoció, dijo las mismas palabras que su hermana, pero ella se postró una vez más a los pies de Jesús. Estaba pasando una situación muy dolorosa y en medio de ese dolor ella lloró seguramente, pero se reconoció a Jesús y en un acto de adoración se postró a los pies de Jesús, reconociéndolo en medio de ese problema, de esa situación. ¿Qué pasó con esto? Jesús fue conmovido, su corazón fue conmovido a esta petición y Lázaro fue resucitado. Si leemos ahora el capítulo 12, que te lo voy a leer brevemente, luego que Lázaro había sido resucitado, esta familia nuevamente organiza una cena, un almuerzo para Jesús. ¿Y qué dice la historia? Si nos ponemos a leer el capítulo 12, versículo 2, dice que Marta servía. Y si leemos el capítulo 3, dice María tomó. Entonces dice, María tomó una libra de perfume, de nardo, puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. Una vez más, María se rinde a los pies de Jesús, y no tan solo le adora, sino que le entrega lo mejor de lo que tenía ella, ese perfume que era muy caro, por cierto. Entonces es tiempo, como dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. María había elegido la mejor parte. María adoró con todo su ser, y no tan solo eso, sino que su adoración perfumó todo su hogar. Que tu adoración perfume todo tu hogar, que esa adoración perfume y cambie el aroma de tu hogar. Pero hacelo por amor a Jesús. Hacelo no por las circunstancias que estás viviendo, sino por amor a Jesús y rendirte por lo que Él es. Sí, y quiero animarte en este día a que des tu mejor adoración y que podamos decirle, Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor, sos todo para mí. Y podamos ser como María, derramar ese perfume, enjuagar los pies de nuestro Señor. Así tiene que ser nuestra adoración. Las 3 veces que te nombré María, las 3 veces ella estaba postrada, escuchando la palabra, sentada en los pies de Jesús. En medio del problema corrió a los pies de Jesús. Y en un acto de agradecimiento también corrió a los pies de Jesús. Siempre corre a los pies de Jesús. Él te está esperando. Que Dios te bendiga. Entregamos nuestro corazón y lo rendimos a tus pies. Te adoro. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído
es a orar, mi respuesta es a orar. Oh, tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor
Adorale, porque sabes que antes que vos amaras a Dios, Él ya te había amado. Antes que vos corrieras a sus pies, Él ya te había llamado. Adorale por lo que Él es. Adorale por lo que ha hecho y por lo que ha de suceder. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, Te amo más que a mi vida. te amo más que a mi vida, Te amo más que a mi vida. te amo más que a mi vida, Te amo más que a mi vida. 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 Me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me dice el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Hola, buen día. Bendecido domingo, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga enormemente. Es un tremendo privilegio poder saludarte, bendecirte y pasar este tiempo compartiendo junto con cada uno de ustedes, ¿sí? Dios te bendiga, hermano, hermana, Dios te bendiga, familia. Qué bueno que es poder estar este tiempito compartiendo una palabra de parte de Dios y qué bueno que es Dios, ¿no? Dios es fabuloso, Dios es tremendamente bueno, así que estamos bendecidos de poder tener un domingo más y de poder estar juntos, aunque sea virtualmente, ¿sí? Por medio de estos medios, por medio de estas plataformas, ¿sí? Estamos reunidos y estamos compartiendo el mensaje de parte de Dios, una palabra de ánimo. Entendiendo que no nos podemos reunir personalmente, pero en el Espíritu estamos unidos, ¿sí? Nos estamos compartiendo tiempo, estamos entre semana con los estudios, todas las actividades que tiene la iglesia virtualmente, y sobre todo, bueno, también estamos en todas las plataformas, ¿sí? Llevando el mensaje de Dios, ¿sí? En Instagram,
YouTube, Facebook, junto también con nuestra FM virtual La Barca. Y bueno, estamos en todas las plataformas compartiendo la palabra de Dios y haciéndote compañía, ¿sí? Los 7 días de la semana, los 30 días del mes, y todo el tiempo que sea necesario estamos acá presentes para poder bendecir tu vida, ¿sí? Quien te habla, el pastor Adrián Muñoz, pastor de Comunidad Cristiana en Su Presencia, Mendoza. Por la misericordia de Dios, estoy acá presente para poder bendecirte, para poder compartirte una palabra y bueno, y sobre todo para animarte, ¿sí? En un tiempo tan difícil como es el que estamos viviendo por esta pandemia que estamos transitando, pero a la misma vez puedo decir que un tiempo muy especial, en el cual donde un propósito de Dios se está gestando y se va a dar a conocer dentro de poco esa gestación, ¿no? Algo bueno va a salir de parte de Dios después de que termine esta pandemia. Así que te animo a no aflojar, te animo a que te cuides a tu familia, al prójimo, y que respetes, ¿sí? Todo este aislamiento que hay que hacer y que podamos tener esa distancia social para evitar contagios y bueno, y sobre todo para poder obedecer lo que nuestro gobierno nos pide, ¿sí? Así que un hermoso día nos regala Dios, un día hermoso, soleado, un día precioso para poder disfrutar en familia, para poder disfrutar en el hogar y bueno, y sobre todo para recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así que vamos a la palabra, vamos a compartirte lo que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos en un mes precioso también, un mes de septiembre, donde vemos los frutos, empezamos a ver las flores, empezamos a ver que ya hay brotes y bueno, empezamos a ver ya que la naturaleza misma se pone en línea, por decir así, para poder gestar esos frutos para que el día de mañana nosotros podamos cosecharlos, ¿sí? Sabemos que estos brotes significan que estamos en un mes muy particular y que nos notifica que el verano se aproxima, ¿sí? Y qué lindo que es poder disfrutar del verano, de la primavera, qué lindo que es poder disfrutar de las flores, de los árboles con flores y las plantas con flores y la verdad que septiembre es un mes muy precioso para poder disfrutar de toda esa maravillosa creación, ¿no? Que Dios ha hecho. Así que yo quiero hablarte un poquito sobre esto, sobre lo bueno que es poder saber que se vienen los frutos, ¿no? Que viene el verano, viene el brote, viene la flor y viene el fruto también para que el día de mañana lo podamos cosechar y podamos consumirlo, ¿no? Y muchas veces vemos eso, el resultado final, vamos a la planta o vamos a la verdulería y compramos el fruto o recogemos el fruto de alguna cosecha de alguna planta, ¿no? Y muchas veces vemos ese resultado final, pero nunca vemos y no hemos por ahí a lo mejor puesto a pensar en el proceso que la planta transitó durante todo el año para poder en el verano poder exponer y sobre todo brindar buenos frutos, ¿no? Y esos procesos, son procesos que la misma naturaleza les encamina y le obliga a poder gestarse, ¿no? Y muchas veces desconocemos todo lo que pasa, el proceso que pasa un árbol para poder llegar a dar buenos frutos, ¿no? Y es como te decía recién, muchas veces ni tampoco nos enteramos de lo que sucede en época de invierno, de lo que sucede en época de otoño, y el proceso que lleva un árbol frutal para que en primavera y en verano pueda dar buenos frutos, ¿sí? Y uno de esos procesos que yo pensaba, y es lo que quiero hablarte en este hermoso domingo, en esta mañana, es el proceso de la poda, ¿no? Un proceso que muchas veces lo desconocemos, no lo vemos a simple vista, pero es un proceso que pasa el árbol y es un proceso doloroso porque la persona que está ahí podando, ¿no? La persona que está cuidando el árbol tiene que cortar el follaje, tiene que cortar sus ramas,
y es un proceso de pérdida, ¿no? Que le quitan al árbol algo de lo que es de él, ¿no? ¿Para qué? Para ir formándolo y para quitar lo que no le sirve, y sobre todo para que el árbol pueda crecer con buena fuerza en la savia, buenos nutrientes, y para que en los meses de verano pueda dar buenos frutos, ¿no? Por eso es muy importante el proceso de la poda. Es muy importante ese proceso, porque sin ese proceso no se podrían ver en los árboles frutales los frutos de buena calidad o de buen tamaño. Y es algo que muchas veces no lo vemos, ¿no? Nosotros vemos el resultado final, el fruto, pero el proceso que pasó el árbol no lo hemos visto muchas veces, o directamente no nos imaginamos por qué proceso pasó durante todo el invierno, ¿no? Y es algo que el hombre, la mano del hombre interviene en el proceso de la poda, siempre en los momentos de quietud, ¿no? En los momentos que el árbol está quieto, está tranquilo, el árbol está sin el proceso de poder dar fruto y de poder estar ahí preparando y sobre todo distribuyendo la savia para todas sus ramas y todo lo demás. Es un proceso donde el árbol, digamos, se queda quieto, ¿no? Estable. Y cuando en ese proceso, que más o menos época de invierno, sí, la savia baja, y es ahí donde se aprovecha para poder podarlo, para poder quitar esas ramas, para quitar todo lo que no le sirve al árbol, todo lo que va a quitar los nutrientes y después no darán buenos frutos, ¿no? Todo lo que le perjudique al árbol, el labrador, ¿sí? Ahí la mano del hombre lo quita y corta, y en una palabra, cuando vos ves el resultado en el momento después de que podaron y ves un árbol destruido, ¿no? Un árbol que el follaje lo perdió, y vos podés pensar, muchas veces ese árbol no sirve más o no dará nunca más fruto, ¿no? Pero es un proceso necesario para poder sacar aquello que no le sirve al árbol y para poder fortalecerlo, para que cuando venga el rebrote, para que vuelva a subir la savia, ¿no? Ese árbol esté con fuerza y los nutrientes lleguen a todas las ramas y llegue sobre todo a los frutos para poder dar muy buenos frutos. Es algo que bueno, yo desconozco totalmente el proceso, pero un poquito me he interiorizado. Pero no es un proceso fácil de la poda, ¿no? No es un proceso fácil ni para el árbol ni para el labrador, porque es un proceso que hay que meter fuerza y hay que meter vigor ahí para poder cortar y sacar todo lo que no le sirve al árbol, ¿no? Y yo lo meditaba en la vida propia nuestra, en nuestra vida, ¿no? Que muchas veces pasamos esos procesos de quietud, muchas veces por ahí tiempo que no nos sale bien las cosas, hay momentos que Dios por ahí permite que quedemos parados o transitando en medio de un desierto, en medio de un problema, de una situación, en medio de un conflicto, ¿no? que nos puede haber alcanzado. Y muchas veces quedamos ahí en medio de ese desierto y quedamos parados ahí, ¿no? Y muchas veces esos problemas nos pueden llegar a querer superar y nos pueden llegar a confundir muy fuertemente nuestra vida, a tal punto que muchas veces no sabemos qué dirección tomar para salir de esa situación, ¿no? Y muchas veces por ahí pensamos no salimos más de esta situación. Y sabés que en esa quietud y en medio de esos problemas y en medio de esa situación, ese desierto en el que hemos quedado parados, yo pensaba que es un tiempo donde Dios nos está podando también. Es un tiempo donde Dios mete su mano para quitar de nosotros todo aquello que no le agrada, para sacar de nosotros lo vil, ¿no? Que no nos edifica y que nos hace perder fuerza. Y nos lleva a ese proceso, de estar en medio de una situación para poder vivir ese tiempo de poda. Así como el árbol, ¿sí?, se somete a la mano del hombre para poder quitar lo que no sirve, también nuestra vida, ¿sí?, sometida a la mano de Dios para sacar también de entre nosotros todo aquello que
no nos edifica, ¿no? Así que también es muy importante lo que Dios hace en nosotros. Tenemos que valorar el proceso de quietud y tenemos que valorar el proceso de poda que Dios también hace en nosotros. Porque empieza a sacar cosas que no nos agradan, o sea, que no le agrada a Dios y que tenemos nosotros. Nos puede sacar cosas personales, nos puede sacar cosas materiales. En ese proceso de poda nos puede sacar amistades, nos puede sacar relaciones, en fin. La poda abarca, y el propósito de la poda es sacar todo lo vil de la planta y en nuestra vida sacar todo lo vil que no nos edifica, ¿no? Y te puedo asegurar que no es fácil, que nos puede doler el proceso en el cual la mano de Dios nos poda, y nos puede doler que se nos va una cosa, que perdemos otra y que estamos en medio de un desierto bajo un trato y un propósito, o en medio de un problema, bajo un trato y un propósito de parte de Dios. Pero míralo de esta forma, míralo que en medio de la nada, sí, Dios está trabajando con tu vida, Dios está trabajando con tu situación, y bueno, Dios está podando, ¿no? Para que cuando termine el proceso puedas dar muy buenos frutos, ¿sí? Yo te invito y te comparto a que podamos leer dos pasajes bíblicos muy conocidos, muy cortitos, como el que está en capítulo 15 del libro de Juan, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Jesús es la vid verdadera. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto, ¿sí? Hasta ahí nomás. Y ahí vemos lo que te estoy compartiendo, ¿no? Que dice que Jesús se declara que es la vid verdadera, y que Dios mismo, ¿no?, es el labrador. Aquel que empieza a sacar, a podar y a sacar todo lo vil de nosotros, ¿no? De entre nosotros. Y dice el versículo 2 que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, ¿no? Y ahí está la mano de Dios, que en medio del problema, en medio de la situación, en medio del desierto, ¿no?, en medio de la dificultad que estás viviendo, que te toque vivir, ¿sí?, Dios nos aconseja de que permanezcamos en Jesús, que es la vid verdadera, que no nos soltemos de la mano de Jesús, y que ese proceso de que estamos viviendo, sí, es porque la mano de Dios está sacando todo aquellos pámpanos que no dan fruto, aquello que en tu vida no te está edificando, aquello que en tu vida te está perjudicando y te está quitando, ¿sí?, alejando del propósito de Dios. Entonces, Dios es el labrador, aquel que trabaja la vid para que en el proceso de la poda pueda trabajar para que demos frutos, sigamos dando frutos, y sobre todo para que nos limpia, dice que nos limpiará para que llevemos aún más frutos, para que tu vida sea fructífera, para que tu vida sea bendecida. Y es lo que nosotros tenemos que permitir, aceptar y comprender, que la mano del labrador está en nuestra vida para poder prepararnos en pleno invierno, por decir así, en plena quietud, en pleno parate, en plena pandemia, porque a lo mejor en esta pandemia perdiste un trabajo, a lo mejor en esta pandemia tuviste que vivir situaciones extremas, perdiste un negocio, perdiste tu situación económica, se descontroló, perdiste cosas importantísimas en tu vida, a lo mejor perdiste un ser querido, ¿no? No es fácil estar en medio de una situación así, en medio de una quietud y en medio de un proceso, ¿no?, que muchas veces no lo entendemos y no sabemos qué es lo que está pasando. Pero sí te puedo asegurar que si estamos tomados de la mano de Dios y nos sujetamos a esa vid verdadera, aunque Dios mismo nos esté podando y aunque Dios mismo nos permita pasar por situaciones, ¿sí?, nos está preparando para un tiempo nuevo, nos está preparando para un tiempo
que pronto vendrá, y ese tiempo se relaciona con el verano, en el cual te puedo asegurar que después que pase este proceso, que no nos gusta mucho, que nos poden y que nos saquen parte de nosotros, sí, que a lo mejor para nosotros a lo mejor tenía importancia, pero para Dios era algo totalmente vil, algo que no edificaba nuestra vida y algo que no iba a dar fruto, ¿no? Y nos está preparando en ese proceso de poda, en este trato y en esta situación, para que cuando llegue el verano, sí, nuestra vida sea fructífera, para que cuando salgamos de esta situación empecemos a dar frutos, y para que podamos, sobre todo, testificar que sea cual sea la situación que nos tocó vivir, hemos permanecido en el Señor. Esta palabra que habla sobre que Jesús es la vid verdadera, ¿no? En el libro de Juan capítulo 15, da el consejo de permanecer en Jesús. Y menciona no menos de 10 veces el verbo permanecer, de estar sujeto al Señor. Por eso yo te invito en esta mañana, muy brevemente pero significativamente, de que no te alejes de Jesús. Unite más a Jesús, búscalo porque el que busca a ella, dice que aquel que golpea se le abrirá, ¿no? Busca a Jesús, permanece en Él, no te separes de Él por más difícil que sea el proceso que estés viviendo, la situación que estés viviendo. No te apartes de Jesús, permanece, porque cuando pase todo esto bajo la permanencia y el trato de Dios, tu vida será fructífera. Tu vida va a ser de bendición y tu vida será distinta a la que hoy día a lo mejor podés testificar. Por eso es bueno el proceso de la poda. Es bueno el proceso donde Dios empieza a poner su mano para tratarnos. Es bueno pasar por ese proceso que tal vez puede llegar a ser doloroso. Pero cuando termine el trabajo y la obra de Dios en esta poda, ¿sí? Vamos a poder llegar al verano, vamos a poder llegar a salir de la situación vigoroso, fortalecido, con todos los nutrientes, como el mismo árbol, toda la savia arriba, y con toda la fuerza para poder brotar, y sobre todo dar frutos. Y frutos, dice acá, que en abundancia. Nos limpiará para que llevemos aún más frutos de lo que has dado. Si has estado dando fruto, te bendigo, pero te digo que es el tiempo en el cual Dios te va a usar y vas a dar más frutos. Y si no has estado dando frutos, sí, el trato de Dios en estos tiempos, y siempre será así, es para limpieza. Es para limpiarnos y prepararnos para la nueva cosecha, ¿no? Para el nuevo verano, para que demos frutos y en buena calidad, ¿no? Por eso permanece en el Señor. No te apartes ni izquierda ni derecha, ahí, permanece en la vid verdadera que es Jesucristo. Y si el Señor nos habla, Jesús mismo dice, yo soy la vid verdadera, es porque hay falsos también por ahí, maestros, que se presentan a querer tener la relación y la verdad, ¿no?, con vos. Por eso no te dejes engañar. Si vos permanecés en la vid verdadera, en Jesucristo, nada ni nadie te va a engañar. Y si soportás el proceso de la poda, cuando llegue el verano sí verás las grandes bendiciones sobre tu vida, sobre tu hogar, tus proyectos, tu familia, tu economía. En todo lo que emprendas será prosperado, ¿no? Ese verano se desatará con una fuerza sobrenatural sobre tu vida, una fuerza donde viene un renuevo que fue preparado en el invierno y en el medio del problema, bajo el trato y la mano de Dios mediante la poda, ¿no? Así que yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, y no sé qué situación a lo mejor estarás transitando, pero yo quiero decirte que resistas, yo quiero decirte que no aflojes y que sigas permaneciendo en Jesús. Que cuando pase este tiempo de poda, ¿sí?, vas a ver la mano de Dios y vas a ver la gloria de Dios en los frutos que vas a dar. Y esos frutos son para glorificar a nuestro Padre, para glorificar el santo nombre de Jesucristo, Dios de toda creación y Dios Padre nuestro, ¿no? Por eso yo te animo a que no aflojes y que sigas permaneciendo en la vid verdadera, en Jesús, que puedas entender y comprender que Él tiene cuidado de tu vida, que puedas atesorar,
que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y que Él siempre va a tener cuidado de tu vida, de tu hogar, tu familia y de toda su creación. Así que prepárate porque aunque estemos pasando un proceso y nos veamos en medio de una situación como en pleno invierno y nos veamos en plena poda, tranquilo, tranquila, porque el verano ya llega, ¿sí? El verano ya llega, ya se escucha la tórtola cantar y es seña de que las bendiciones de Dios vendrán sobre nuestras vidas. Así que te invito y te animo. Yo quiero orar por tu vida, quiero que puedas permanecer en el Señor y oro para que puedas salir victorioso o victoriosa de este proceso de la poda. Que no aflojes, porque muchas veces en el medio de estas pruebas hay muchos que abandonan su fe, hay muchos que abandonan el barco, hay muchos que se dan cuenta, ¿no?, de que, o mejor dicho, piensa y el enemigo le hace creer de que no van a salir de la situación que están viviendo, se llame como se llame. Yo te animo y hoy te digo de parte de Dios que sí vas a salir. Sí vas a salir de la situación que estás viviendo. Es un tiempo de poda, es un tiempo y es un proceso en el cual todos los cristianos, los hijos de Dios, pasamos. Mediante un proceso. Muchas veces podemos ver los frutos de alguien, los logros, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar y sobre todo a indagar el proceso que pasó esa persona para alcanzar esos frutos. Bueno, en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Si hoy no estamos viendo fruto, es porque estamos en el proceso. No todo es malo. Y aunque estemos en tiempos de grandes desafíos y pruebas, ¿sí?, este proceso es bueno para tu vida, es bueno para mi vida. ¿Por qué? Porque cuando termine el invierno y venga el verano, ¿sí?, daremos buenos frutos. Será de bendición lo que hagamos. Y todo lo que te propongas, ¿sí?, permaneciendo en la vid verdadera que es Jesucristo, prosperará, será próspero. Así que es un tiempo de preparación, un tiempo en el cual el Espíritu Santo prepara todo mediante la poda para poder adecuarnos y para sobre todo fortalecernos, para que cuando venga el verano podamos resurgir y podamos, con todo el vigor de Dios en nosotros, dar esos frutos por excelencia. Así que te invito a que podamos orar, para que Dios te dé nueva fuerza, para que Dios te ayude a permanecer. Permanecer en Jesús no es fácil. El Evangelio y sobre todo la fe, mantener la fe en Cristo, no es fácil. Necesitamos revelación y la ayuda de Dios para permanecer en la vid que es Jesús. No es fácil, porque hoy día las luces del mundo te llaman la atención, hoy día distintas fábulas te llaman la atención, hoy día el desánimo puede quitarte de la visión de permanecer en el Señor. Hoy día hay muchas cosas que te pueden llevar a distintos puntos, ¿no?, lejos del propósito de Dios. Pero yo te animo a que puedas permanecer, que tu fe no mengue, que tu fe pueda acrecentarse y que puedas entender que Dios está en el medio del proceso que estás viviendo, ¿sí? Que Dios está contigo, que tu fe no se pierda, que no nos pase como a Pedro, ¿no?, que cuando Pedro se dio cuenta que Jesús venía caminando por el agua, dijo: Señor, eres tú, y si tú eres, sí, permite que yo vaya y camine hacia ti en medio del mar, ¿no? Y el Señor le dijo: vení, dale, Pedro, ven. Pedro empezó a caminar y cuando miró el proceso que estaba transitando, ¿no?, que estaba caminando en medio del agua, en medio del mar, sobre las aguas, ¿no?, y miró a los costados, dice la palabra que se hundió. Su fe se perdió, su mirada se desvió. Porque si hubiera seguido mirando al Maestro, yo te puedo asegurar que hubiera llegado a donde Jesús estaba. Por eso, que tu mirada no pierda el foco
de atención en Cristo, permanecer en Él. Tu mirada siempre hacia el blanco perfecto, hacia adelante, no mires hacia atrás, no mires al costado izquierdo, derecho, siempre hacia adelante, a los proyectos, a las promesas que Dios te ha dado a través de su palabra, a lo que Dios ha podido motivar en tu corazón para lograrlo con el propósito de Dios. Siempre mira hacia adelante, ¿no? Y aún así dice la palabra que Pedro se hundió, pero con todo lo recogió el Señor y lo levantó en medio de esa situación, ¿no? Y es así como obra Dios, en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de una angustia, en medio de una pérdida. El Señor nunca llega tarde. El Señor llega siempre a tiempo y te va a recoger, te levantará y te traerá nuevamente a un lugar de posesión. Así que yo te animo a que puedas permanecer en Jesús. Es el mejor lugar donde podés estar, tomado en la mano del Señor, en la vid verdadera. Tomado en Él vas a recibir los nutrientes espirituales que necesitas para dar un paso seguro todos los días de tu vida. Y acordate siempre que cuando pase el invierno que está transitando tu vida y hayas resistido el tiempo de poda, porque la mano del labrador estaba quitando todo aquello que no daba fruto, ¿no? Todo aquello que no llevaba fruto, dice que lo quitará. El Señor como labrador va a quitar, te lo vuelvo a repetir, va a quitar todo lo que no te edifique, no dé fruto y no venga de parte de Dios. Y gloria a Dios por esa quita, por esa poda. Porque cuando venga el verano y cuando venga el tiempo de ponernos de pie nuevamente y salgamos de la situación, vamos a dar frutos y buenos frutos. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y te animo en este tiempo a permanecer en Jesús. Permanece en el Señor. Oramos juntos, ¿sí? Tómale la mano a alguien ahí en tu hogar. Si estás solo, toma mi mano ahí simbólicamente, representativamente. Y oramos. Oramos dándole gracias al Señor por este día, un hermoso domingo. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Te agradecemos por tu divina e infinita misericordia, de poder estar reunidos en tu nombre, de poder haber pasado, Señor, una semana maravillosa, con mucho trabajo, Padre, pero sobre todo con propósito muy grande, porque tú has estado presente, Papá. Hoy hemos tomado un tiempo para poder soltar e impartir tu palabra. Hoy bendigo la vida de mis hermanos que están del otro lado del receptor y declaro, Padre, que esta palabra no volverá vacía. Oro, Padre, por cada proceso que puedan estar pasando mis hermanos. Padre, puedan estar viviendo un tiempo aún de invierno, un tiempo en el cual, Padre, tú puedas estar podando su vida y quitando todo aquello que a ti no te agrada. Padre, te pedimos que los fortalezcas, te pedimos que les ayudes a permanecer en ti, que ninguno se pierda, sino que estén firmes en la vid verdadera que es Jesucristo. Y que, Padre, puedan soportar este proceso de la gran poda. Porque cuando llegue el verano, Padre, cuando llegue el verano, vamos a ver que van a dar frutos, y buenos frutos, y en abundancia. En nombre de Jesús, yo bendigo este proceso de la poda. Bendigo cada desierto que podemos estar transitando. Bendigo cada problema, cada situación, cada proceso. Que cada uno de nosotros, Padre, podemos estar viviendo en Cristo Jesús. Yo te pido, Dios, que tú fortalezcas a mis hermanos. Si hay alguien que está enfermo, cansado, trabajado, desanimado, Padre, únelo y afírmalo más para que permanezca aún más en la vida verdadera que es en Cristo Jesús. Ayúdale, papá. Si hay alguien que está pasando necesidad económica, Padre, abre los cielos para que vengan trabajos, para que venga providencia para el hogar, para que haya un plato de comida en sus mesas, abrigo para poder, Señor, ponerse en sus cuerpos y para poder tener recursos, Padre, para poder pasar Señor, los días, Señor, que queda por delante. Tú eres nuestro proveedor
Provee hasta que sobreabunde, papá. Y si hay alguien que está pasando una situación especial, yo te pido, Espíritu Santo, fortalécelo. Fortalécelo, llena su corazón, su espíritu, su alma, su corazón, que no mengua en la fe, que siempre estén firmes en la vid verdadera, que es Jesucristo, Padre. Si hay alguien enfermo, cansado, trabajado, Padre, ministramos descanso en esta hora. Ministramos sanidad por la llaga de Jesucristo en ese madero, en esa cruz, y por la presencia del Espíritu Santo. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido salvos y sanados. Por eso ministro sanidad en el nombre de Jesús. Ministro sanidad sobre los cuerpos, de la mollera hasta la planta de los pies. Padre, sana y obra en cada órgano, Padre. En el nombre de Jesús, haz milagro creativo, restaurando, sanando, Padre. Aún aquellas personas que puedan estar en los hospitales, Padre, tal vez por esta pandemia. Hoy, Padre, ministramos sanidad en el nombre de Jesús, en las terapias intensivas, en las salas de hospitales, Padre. Declaramos que el Espíritu Santo, Padre, se va a manifestar con poder y gloria, y que por la sangre de Cristo, Padre, se manifiesta esa sanidad en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, sus vidas. Bendecimos a cada niño, cada joven, cada adulto. En el nombre de Jesús, Padre, lo ponemos bajo tu cobertura. Los aferramos más a la vid verdadera. En el nombre de Jesús, Señor. Y aún, Padre, si hay alguna persona que por primera vez, Señor, está al frente de este receptor y escucha este tipo de mensajes, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que los anote en el libro de la vida. Hace una oración como esta. Padre, si es por primera vez que escuchas de Dios y escuchas un mensaje así como este, repetí conmigo si está en tu corazón el anhelo y el deseo de permanecer en Jesús, la vid verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esas vidas que están por primera vez escuchando, Señor, un mensaje como este que habla de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas perdonar sus pecados, que puedas sanar sus heridas, que puedas fortalecerlos, bendecirlos y sobre todo que los hagas parte de la vida. Padre, que los hagas parte de Jesús, que puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador, como el dueño de sus vidas, y que tú, Señor, puedas anotar su nombre en el libro de la vida. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, que a partir de hoy día, Señor, se aferran a esa vid verdadera para poder ser tratado en el proceso de la poda y el día de mañana poder dar frutos en calidad y en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Te bendigo, iglesia, te bendigo, mi hermano, bendigo cada niño, cada joven, cada adulto, a nuestros abuelos, un beso enorme, un abrazo de oso rompecosquilla y que la paz y la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Nos estamos viendo, sí, hay muchos proyectos, mucho trabajo en la iglesia, sí, vamos a estar por distintas plataformas, con reuniones de matrimonios, con actividades muy especiales de sanidad interior, y te invito a que te unas, ¿sí? Que sigas unida a la vid verdadera y junto a nosotros, Comunidad Cristiana en su Presencia, Mendoza, estamos para servir a Cristo, para ayudarte y para que juntos podamos recibir el amor y la bendición de Dios. Que Dios te bendiga. Chau, chau. Nos vemos pronto.